Atención porque la cosa se está poniendo seria entre Verstappen, Mercedes, Red Bull y el ultimátum que le habrían dado el clan Verstappen al equipo Red Bull en caso de que Christian Horner continúe. Todo esto, hay muchas cosas que ya os hemos comentado en el primero de los vídeos del día de hoy. Ya os hemos dado la información que había hasta ese momento y que especialmente era sobre todo Toto Wolff quien quería hacerse con los servicios de Max Verstappen. Algo sobre lo que habrían comenzado ya a intentar negociar con ellos, pero es que ha ido a más, así que en este vídeo os vamos a contar todo lo que ha ocurrido, informaciones que se saben, cosas que no han gustado nada durante este fin de semana en el clan Verstappen, lo que la FIA les ha pedido con el caso Horner y muchísimas cosas más. Todo eso va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente al momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos adelante y os tenemos que contar el ultimátum público que le habría dado el clan Verstappen, especialmente Jos Verstappen, a Red Bull en caso de que Christian Horner continúe, que ya os hemos dicho que en el momento actual todo hace indicar que Horner tiene muy segura su continuidad dentro de Red Bull Racing, pero a Jos Verstappen, que públicamente ya ha dicho que está desestabilizando Red Bull, que él es el culpable y que no debería de seguir en el equipo Red Bull porque está dañando la imagen del equipo, eso todo lo ha dicho el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, ya está diciendo que o Horner o ellos. Si Christian Horner continúa, Max Verstappen se iría de Red Bull, según está diciendo el medio The Telegraph, que es quien recoge esta información. Importante aclaración, vamos a hablar del medio Telegraph, que es el medio neerlandés donde publica noticias Eric Van Haren y que es el medio prácticamente portavoz de Max Verstappen. Esto no es de ellos, esto es de The Telegraph, el medio británico, que también tienen un nombre muy similar, ya lo sabéis, ya lo estáis escuchando, pero eso es lo que habría ocurrido, eso es lo que se estaría diciendo. Jos Verstappen planea sacar a su hijo de Red Bull, lo tendría claro en caso de que Christian Horner continúe, y os lo hemos explicado en el anterior vídeo del día de hoy por qué Horner tiene muy segura su continuidad, entre muchos otros factores porque tiene el apoyo mayoritario de Red Bull. Veremos cómo avanza esto, pero os tenemos varias cosas que comentaros tras esto. Lo primero, ¿cómo podría llegar a ser que Verstappen se marche de Red Bull? Ahora mismo él tiene un contrato hasta 2028, ¿no? Eso todos lo sabemos, el contrato lleva bastante tiempo. Bueno, esto es sencillo y esto siempre os lo decimos, los contratos en Fórmula 1 son papel mojado. Tú tienes un contrato en Fórmula 1, pero es que la mejor demostración ha sido Lewis Hamilton. Hamilton pensábamos todos que tenía un contrato de 2 años y realmente era 1+1. Te dicen de los contratos lo que quieren que escuches. Tiene un contrato hasta 2028. No hay cláusulas para salir antes. En absoluto. Y esto ya lo ha estado en el día de hoy informándolo también Motorsport, en uno de los medios más reputados en Fórmula 1. Bueno, y en Motorsport, por supuesto, pero en el tema que nos incumbra ahora mismo en Fórmula 1. Ya han estado informando, no lo han dicho hoy, se han hecho eco de toda esta información, por supuesto, también, y han dado también su punto de vista, pero sobre esto no es específicamente para cómo Verstappen podría salir si es que Horner continúe. Lo que han estado informando, y realmente esto es ampliación de información que ya había habido después de la explosión de la Silly Season con el movimiento de Hamilton a Ferrari, ya sonó Verstappen a Mercedes y ya se habló en su momento porque también ocurrió que explotó todo esto de la salida de Adrian Newey de Red Bull. ¿Por qué una salida de Newey de Red Bull? Se hablaba por si Horner era echado del equipo de Milton Keynes. Y ahí ya salió esta primera información que ahora ha sido ampliada. Os digo lo de que Verstappen también llegó a sonar a Mercedes y ya se habló sobre cláusulas porque le habló el propio Marco públicamente de que hay cláusulas que podrían acabar deparando en que Verstappen rompiera su contrato. Lo que dice en el día de hoy, lo que informan Motorsport es que, por ejemplo, hay una cláusula en las personas más importantes dentro del equipo, entre las cuales se incluía Newey, que era sobre lo que se informó en su día, o en la cual también se incluye Verstappen, de que si Horner se marcha, ellos pueden marcharse si quieren. Vale, esa cláusula existe y esa cláusula nos la comenta ahora mismo Motorsport. Ahora bien, el clan Verstappen, Jos Verstappen, quiere sacar a su hijo Max
si Horner se queda, no si se va, que esa es la cláusula que efectivamente existe. Pues esto no lo informa Motorsport, pero ya lo había dicho, ya lo había dejado caer Marco en que hay cláusulas con lo que podría permitirse una salida de Verstappen sin lugar a dudas. Sabemos cómo funcionan. Ante esto, ya os digo yo que en cualquier caso, si no existiera esa cláusula, se paga una indemnización y te puedes marchar. Eso no es problema, ya lo sabemos. Al final es un contrato de si no lo cumples, pues se paga indemnización y punto. Pero esa cláusula está también a la inversa. En muchos sentidos, Verstappen, si quiere, si el caso Horner continúa y Horner se mantiene en Red Bull, marcharse. Hay una cláusula que no es que tengamos esta información, pero es por poneros un ejemplo de las 1001 cláusulas que podría llegar a tener Verstappen para irse, que ya lo dijo abiertamente Marco, y es el hecho de que si Jos Verstappen está públicamente diciendo que esto daña la reputación de Red Bull, daña la imagen de Red Bull, pueden alegar que el caso Horner está dañando la imagen de Verstappen y seguro tiene una cláusula que le permitiría, si hacéis algo que daña la imagen de mi piloto, Max Verstappen, nos podemos marchar. Esto es algo que todos los deportistas, esto es algo que todas las personas famosas tienen. Yo recuerdo recientemente un caso muy cercano para mí porque también soy bastante aficionado en esto, que es en cine. En cine, yo sé también recientemente el actor que salía en Marvel, que salía haciendo el protagonista, el personaje de Kang, que también salía en Creed, en la última de Creed, estuvo envuelto en pues un tema también de este estilo de cosas, otros temas, pero bueno, que también tuvo denuncia y demás, y Marvel lo ha echado. ¿Por qué? Porque dañaba la reputación de Marvel. Esa cláusula estaba y seguro que la de Verstappen también la podría llegar a tener. Así que es una forma de la cual Verstappen podría llegar a salir del equipo Red Bull si quiere llegar a salir. Ahora bien, vale, puestos en todo esto, Jos Verstappen tiene claro que si sigue Horner, Verstappen se va, Max se marcha. ¿Por qué Verstappen quiere ir a Mercedes? Bueno, realmente esto os lo cuento por si acaso alguno tenéis dudas, pero es bastante sencillo, porque ha habido mucha gente que se ha preguntado, oye, si sale escopetado de allí Lewis Hamilton, ¿por qué va a querer ir Verstappen? Si tiene ahora mismo el mejor coche en Red Bull, ¿por qué se va a querer ir a un coche que no sea dominador? Hay un motivo muy claro y es que saliese cuando se marchase, se marcha en 2025, nos da igual en este punto, 2025 no sería el objetivo. Si se marcha en ese 2025 para ir fichar el próximo año a Mercedes, al final él se está yendo a Mercedes a un largo plazo también. Y ¿cuál es el punto del por qué se está comentando que quizá también están impulsando esta intención de salida por parte de Verstappen? No tienen claro el nuevo motor de Red Bull. Sabemos que en 2026 llega un nuevo reglamento donde ahora los motores van a ser lo más importante. Hasta ahora había sido la aerodinámica. Los motores, incluso ahora mismo es que están congelados, van a regresar a ser los motores. Ya sabemos que Hamilton sale escopetado, por así decirlo, como hemos usado esa expresión, de Mercedes a Ferrari, pero se habla de que Ferrari parece que por lo menos a estas alturas del desarrollo de esos motores son quienes mejor van. Pues quienes quizá peor van, y esto lleva mucho tiempo sonando, es Red Bull. Entonces, como son los que peor van, puede ser que quizá Verstappen quiera marcharse. Por cierto, que vayan mal no implica que fuesen el último equipo en ese 2026, pero no tendrían posibilidad quizá de pelear por lo menos ese primer o segundo año, y por ese motivo es por el que quizá están buscando una salida. ¿Es Mercedes un seguro? No, como no lo es Ferrari, como no lo es marcharte de Red Bull, tampoco, pero sí que quizá al tener esa experiencia ya realizando motores, Red Bull va a ser su primer motor que realicen el 50%, porque el otro 50%, que es la parte eléctrica, la va a hacer Ford, que regresan por primera vez a la Fórmula 1 después de 18 años. Red Bull ha sido quien más se ha quejado del reglamento de los motores, intentando que cambiasen ciertos aspectos porque iban mal en aquellos. Por ese motivo es por el que por el que Max Verstappen parece que quiere marcharse de Red Bull. Mercedes sería un seguro mayor, pero en un cambio de reglamento, claro, tampoco lo puedes saber. Quizá te marchas de Red Bull y es una cagada porque Red Bull sigue siendo el equipo dominador, como te vas a Mercedes y aciertas de lleno, o te vas a Mercedes y el quien ha acertado es Hamilton.
Entonces eso no se puede llegar a saber, pero ese es el motivo por el que se quiere ir a Mercedes. No lo pensemos por ese 2025, no veamos la imagen actual de los coches y pensemos, ¿Verstappen se quiere ir a un equipo peor? No es así, se quiere ir a lo que quizá en el próximo reglamento va a ser mejor, quizá necesitando un año de impasse, y esta es la única forma que tienen de catapultar esa salida. Pero es que además ha habido algo que ha frustrado aún más al clan Verstappen. Sabemos que Jos Verstappen públicamente ya se ha pronunciado totalmente en contra de Christian Horner y todas las informaciones que ha estado surgiendo en el día de hoy de que Toto Wolff quería ficharle y de que Jos habría ya negociado con Toto Wolff. Luego veremos cómo avanza todo esto, lo que ya os hemos contado. Pero es que ha habido algo que ha frustrado aún más a Verstappen, a Jos Verstappen, a Max Verstappen. ¿Qué es lo que les ha frustrado? Que la FIA les ha pedido Mohammed Ben Sulayem que apoyen públicamente a Christian Horner. Después de la publicación de las filtraciones, aquel Google Drive con conversaciones y demás sobre lo que había ocurrido con Christian Horner, durante los Libres 3 se reunieron Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem y Christian Horner, algo que se pudo ver y que ya os hemos contado en el canal. Parece ser que después de aquella reunión, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, le ha pedido a Max Verstappen que apoye a Christian Horner, y esto ya habría catapultado el enfado del clan Verstappen en contra de ellos, porque ellos, bueno, no iban a estar rotundamente en contra, quizá públicamente, pero al no estar a favor de lo que ha pasado, no se iban a ponerle a defender públicamente, por lo cual esto habría enfadado y mucho a Verstappen y por eso a los Verstappen, y por eso es por lo que ha surgido toda esta información. Sobre lo de que Mohammed Ben Sulayem le ha pedido a Verstappen que apoye públicamente a Christian Horner, lo ha informado primero el medio Telegraph. Por eso al principio del vídeo os hemos hecho la matización. El medio de Telegraph es quien había dado la información sobre lo que os habíamos dicho al principio, el hecho de que Jos Verstappen planea sacar a Verstappen si Horner continúa, y ahora el medio Telegraph, que es el medio neerlandés, el que es un portavoz de Max Verstappen, es quien el sábado publicó la información de que le han pedido que apoye públicamente a Christian Horner, y esto es algo que ha podido ser confirmado también en el día de hoy por la BBC. Así que esto es todo lo que sabemos hasta el momento actual. Esta es la guerra interna que está habiendo dentro del equipo Red Bull, los movimientos que están ocurriendo, los intentos de acercamientos por una parte a Mercedes. Veremos cómo se desarrolla, porque desde luego hay una guerra ahora mismo dentro de Red Bull montada muy grande. Veremos quién acaba saliendo vencedor. Si te ha gustado este vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre lo que hemos informado y qué crees que acabará ocurriendo, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.